¿Qué tal? ¿Cómo les va? En el programa de hoy vamos a hablar pura y exclusivamente sobre los homicidios. Esto está tipificado en el Código Penal, artículo 79. Dice el que matare a otro. El bien jurídico protegido es la vida, por supuesto, de las personas. Después hay atenuantes, agravantes. De todo eso vamos a hablar hoy y les vamos a explicar a ustedes cuáles son los homicidios más frecuentes que ocurren en la ciudad. Hablamos con fiscales, vamos a hablar de casos específicos, algunos casos que ocurrieron hace muchos años y otros que ocurrieron recientemente. Así que hoy hablamos de homicidios en Noticia Crímenes. Bueno, el homicidio, el Código Penal es claro en decir que es quien matare a otro, ¿sí? En nuestro caso, el homicidio, nosotros legalmente decimos, es quien actúa con dolo, ¿no es cierto? El dolo, ¿qué significa? Significa la intención de matar, quien ha tenido la intención o ha querido matar, ¿sí? Ese es el artículo 79 del Código Penal que fija el homicidio. Pero de ahí tenemos un montón de variantes en lo que es el homicidio, ¿sí? Tenemos homicidios que se agravan por cómo han sido cometidos, ¿no es cierto? O por el vínculo de la persona que causó el homicidio. Entonces se puede agravar si quien te mató es tu cónyuge, o es un ascendiente, o es tu descendiente, si es tu padre o tu hijo, ¿no es cierto? Si ese homicidio que cometiste se cometió con ensañamiento, es decir, queriendo causar un dolor a esa persona, desmedido, por ejemplo, cuando le produce 10 puñaladas, 15 puñaladas para matarlo, ¿no es cierto? O con alevosía, es decir, cuando se ataca en un estado de indefensión a la otra persona, es decir, cuando se la ataca de atrás, o desprevenida, o dormida, o a traición, ¿no es cierto? Todo el código prevé como una gravedad en esos casos. O, por ejemplo, en lo que llamamos el femicidio, cuando se produce delitos por violencia de género, ¿no es cierto? Por odio a la mujer, o también cuando se comete por odio racial o contra alguna de las comunidades LGTB también. También tenemos esos distintos tipos de homicidio que se agravan. Y también tenemos las atenuantes, es decir, ¿qué significa eso? Cuando se atenúa o la pena se baja, ¿no es cierto? Porque hay ciertas causales, por ejemplo, una emoción violenta, o sea, se produjo ese homicidio por una emoción que atravesó esa persona, o porque realmente tenía la intención de causar una lesión en el cuerpo de la otra persona y sin querer se terminó muriendo porque, por ejemplo, le pegó una piña y cayó sobre un vidrio y el vidrio lo terminó cortando. Es decir, quería causar una lesión, pero se terminó produciendo un homicidio, pero no con la intención, ¿sí? Entonces ahí tenemos lo que llamamos homicidio preterintencional, ¿sí? Es otro tipo de homicidio en donde la pena se baja, vamos a decir. Pero ahora de todo esto lo que nos menciona, ¿cuáles son los más frecuentes acá en la zona, en Tartagal? Bueno, los más frecuentes son los homicidios comunes, es decir, que le llamamos el homicidio simple, pero hemos tenido también últimamente muchos casos de femicidio, ¿sí? Es decir, de mujeres que han sido asesinadas por cuestión de género, de parte de sus exparejas o de sus parejas. También
hemos tenido casos de tentativas de homicidio, varias también, siempre intermediando de por medio de la cuestión de género, ¿sí? En el caso de los homicidios comunes o simples, muchos casos de peleas, ¿no es cierto?, de jóvenes, barriales, o que donde hay bebidas de por medio, ¿no es cierto?, alcohol o estupefacientes que provocan peleas o disturbios entre grupos antagónicos y se producen también homicidios. De esos tenemos varios casos. ¿Y esto generalmente ocurre los fines de semana? ¿Hay un día que con mayor frecuencia ocurren los casos de homicidios? Sí, generalmente los fines de semana, que es el momento propicio en donde comienza la ingesta de bebidas alcohólicas, generalmente se producen estos homicidios en donde a veces son incluso amigos, en donde se desconocen y se producen estos homicidios. También tenemos casos de homicidios que se producen por incendio, es decir, acusados que incendian a sus amigos o a sus parejas también, que últimamente hemos tenido varios casos de eso.